Shalom, shalom, Boker Tov, bendiciones a todos hermanos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra lectura y comentario de la Parashat Kitavo, que significa cuando entres. Llegamos en este Yom Sheni, segundo día de la semana, 11 de Lul, a la segunda Aliyah, que está en Devarim, Deuteronomio capítulo 26, versículos 12 al 15. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey universo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Adonai tu Elohim: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Adonai mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet v'chayolam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, esta segunda aliyah de la Parashat Kitavo, que significa cuando entres, es una aliyah bastante breve, así que vamos a comentar rápidamente cada uno de los versículos, empezando capítulo 26, versículo 12 en Deuteronomio. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Los diezmos, amados, como anteriormente hemos estudiado, estaban estrechamente relacionados a los ciclos agrícolas en Eretz Israel. Estos ciclos, a la vez de siembra y cosecha, dependían de las lluvias tempranas y las lluvias tardías que Adonai enviaba. El envío de estas lluvias tempranas y tardías estaba condicionado por la obediencia que los hijos de Israel dieran a los mandamientos establecidos en la Torah, es decir, escucharan la enseñanza, la instrucción, la dirección que Adonai les daba. Adonai había prometido, como resultado de esa obediencia, bendecir abundantemente a los hijos de Israel. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10, cuando dice: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Entonces es muy interesante. Dice: ve a Caltá, ve Sabaet. Y este verbo que se menciona aquí, la segunda palabra, ve Sabaet, viene del verbo Saba, y el verbo Saba significa literalmente hartado, se hartó, es decir, de llenura. Es como si el texto dijera: te hartarás, comerás y te hartarás, y bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Eso es estar saciado, satisfecho. Es decir, abundantemente bendecido. Y como los hijos de Israel eran bendecidos por cumplir los mandamientos, también eran bendecidos por darle el diezmo destinado a los más vulnerables del pueblo, a los más vulnerables de la comunidad. Al levita, que se dedicaba al ministerio, al extranjero, que venía de un país ajeno, al huérfano, que no tenía padres, y a la viuda, quien no tenía marido. Al dar esto, este mandamiento se constituye entonces en una verdadera prueba de fe y de obediencia. Como dice el Shaliah Yaakov, conocido como Santiago, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, dice: la fe sin obras es muerta. Es decir, la fe sin obediencia es muerta, porque la obediencia nos va a conducir a cumplir los mandamientos de Adonai. ¿Qué nos enseña esto? Tres cosas básicamente. Uno, a ser misericordiosos y mostrar empatía
con hechos concretos, demostrar esa empatía con hechos concretos dirigidos hacia los más vulnerables. 2. Que en ninguna comunidad de fe debe existir hermanos pasando hambre y necesidad. Eso sería una afrenta ante el rostro de Adonai. 3. Que en las comunidades de fe debe existir en su presupuesto un renglón generoso para la ayuda social, dirigida a cubrir las necesidades de hermanos en estado vulnerable. Pasemos al versículo 13. Dice, y dirás delante de Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. La expresión en hebreo al inicio, y dirás delante de Adonai tu Elohim, es Ve'amarta lifnei Adonai Eloheija. Y aquí la palabra significa declararás, dirás, afirmarás. Ve'amarta lifnei. La palabra lifnei significa literalmente delante del rostro, o sea, en su cara, ante su presencia. ¿Y qué es lo que va a afirmar ante Adonai? Pues que ha cumplido con todo lo que él ordenó hacer. Es interesante que dice la tradición que esta declaración se hacía precisamente antes de Pesaj, antes de la fiesta de la redención. La declaración de haber cumplido con los deberes del diezmo y otros mandamientos, esa declaración ayudaba al hijo de Israel a ser solícito en todo, a no descuidarse. Como el hijo de Israel sabía que iba a declarar cada tercer año delante de Adonai, solemnemente delante del que había cumplido todo fielmente, entonces esto le ayudaba a no ser negligente, descuidado y en el peor de los casos egoísta. Eso le enseñaba a que no podía presentarse delante de él, de Adonai, y mentirle en su rostro. Esta práctica de hacer esto cada tercer año era una preparación profética para todos nosotros, porque algún día estaremos delante del trono en el día del juicio, cuando Adonai va a recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. Cuando uno sabe que un día tiene que presentarse delante de Adonai y dar cuenta de todo lo que ha hecho, pensará 2 veces antes de hacer las cosas. ¿Eres consciente de que vas a estar delante de Adonai, donde todo saldrá a la luz? Versículo 14. Dice, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Adonai mi Elohim. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Así que kol asher sibatani. Y aquí la palabra sibatani viene del verbo sabá. Y sabá, de la expresión hecho conforme a todo lo que me has mandado, mandado. Sabá literalmente significa orden, comando, mando. De ese verbo sabá es cuando se habla, sale el título Adonai, Adonai Elohim Sebaot, o sea, Adonai el Elohim de los ejércitos. O sea, los ejércitos de Adonai cumplen sus órdenes, cumplen el mandato, cumplen a cabalidad el comando que él les ha dado. ¿Se atreverá alguien a cuestionar lo que Adonai ordena? Versículo 15 dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y bendice a tu pueblo Israel, dice este versículo. Quiero subrayar eso. Es interesante observar que después de haber entregado todo el diezmo y de haber hecho la declaración solemne delante de Adonai, se pide una bendición, no sobre uno mismo, no sobre uno como individuo. Se pide una bendición sobre la comunidad, se pide una bendición sobre el pueblo de Israel. Esto nos enseña a que el hijo de Israel no puede ser egoísta. No puede ser egoísta. No puede pensar en primer lugar en su persona, en segundo y en tercer lugar. Aunque la declaración dice, yo he cumplido y por eso pido que bendigas a todo el pueblo del cual soy una parte. Ese es el sentido de la declaración. Yo he cumplido. No dice, yo he cumplido, bendíceme a mí. Yo he cumplido, bendíceme, bendíceme. No, yo he cumplido.
bendice a todo el pueblo, bendice a tu pueblo Israel. Que bendecido es no buscar la prosperidad personal, sino la prosperidad del prójimo, la prosperidad del pueblo. Según la tradición hebrea, el hijo de Israel, cuando hacía esta declaración, cuando afirmaba que había cumplido, lo hacía de una manera muy queda, en voz baja, para que no surgiera ni un atisbo de jactancia, de soberbia o de orgullo. Era una declaración que se hacía con toda humildad. Así que, amados, tenemos que estar velando, fieles en nuestros diezmos, saber que parte de ellos va dirigido a sostener al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, que es una cosa que debemos hacer solemnemente delante de Adonai, porque Él lo ha ordenado. A Él no le podemos mentir ni engañar. Y cuando lo hagamos, pedir por el pueblo para que el pueblo sea bendecido. Shalom, shalom, amados. Bendiciones a todos.